Hace un tiempo subí un video hablando sobre los valores que representa cada una de las almas en Undertale y dando ejemplos de a varios personajes de la ficción quien representaría bien cada uno de estos valores. Y en esta ocasión les traigo un video con la misma temática pero utilizando esta vez otro concepto, las 7 virtudes. En este video hablaremos sobre qué son, qué personajes se encajan muy bien en cada una de las virtudes y haré una reflexión final sobre el tema. Pero antes de iniciar este video quiero agradecer a los miembros del canal quienes apoyan este video. Si también quieres aparecer en el inicio o final de los videos, puedes unirte también desde el precio de un café. Ahora sí, podemos empezar con el video de hoy. Si eres católico o no, seguramente habrás escuchado sobre los 7 pecados capitales, ya sea por cultura general, o porque viste Fullmetal Alchemist o Nanatsu no Taizai, o porque tu colegio te habrá enseñado esto en clases de religión. Los pecados son soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Estos son considerados vicios o malos hábitos que pueden alejarte de Dios, pero también si lo piensas, en la vida diaria son actitudes que te pueden llevar a una existencia llena de excesos, conflictos y hasta pérdida de lo que tú más valoras. Se les llama pecados capitales porque son la raíz de todos los errores y faltas humanas. Pero ¿alguna vez te habrás preguntado cuál es la contraparte de los pecados capitales? Seguramente estarás pensando en los 10 mandamientos, pero déjame decirte que está relacionado pero a la vez equivocado. Los 10 mandamientos son reglas escritas en tablas de piedra que Dios le entregó a Moisés que dictan normas y reglas en las que podamos vivir en armonía y libres de pecado para amar al prójimo y también a Dios. Sin embargo, estas no encajarían con la contraparte directa de los pecados capitales, ya que los 10 mandamientos son reglas mientras que los pecados capitales son faltas o vicios que una persona puede llegar a cometer, por lo que la contraparte de estos tiene que ser alguna virtud o valor que se contraponga a estos y que alguna persona pueda poner en práctica. Y es acá en donde entran las 7 virtudes, valores los cuales te pueden ayudar a tener una vida plena y también te ayudarán a afrontar la tentación en cometer algún pecado. Estas virtudes son humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. Cada una de estas virtudes son esenciales para poder hacerle frente a cada uno de estos pecados. Incluso filosofías como el estoicismo enseña estas virtudes porque es lo que un hombre de buen vivir debe aspirar para ser mejor día tras día. En la religión cristiana también podemos encontrar este concepto y se llaman virtudes celestiales y también son 7, 4 cardinales que son justicia, prudencia, fortaleza y templanza y 3 teologales que son fe, esperanza y caridad. Menciono esto porque es muy común confundirlos entre sí, pero al final del día ambos conceptos son los mismos, solo que las virtudes celestiales están más orientadas a la comunión con Dios. Ahora, para saber cuál de cada una de las virtudes es la contraparte de cada pecado capital y de qué trata cada una de ellas, pasaremos a hablar a cada uno de los personajes que tengo preparado para este vídeo. Así que vamos a iniciar primero con... La generosidad es la virtud de dar y compartir con los demás sin esperar nada a cambio. No se trata solo de cosas materiales, también incluye dar nuestro tiempo, energía o incluso nuestro apoyo emocional. Ser generoso es pensar en el bien del prójimo de manera desinteresada. Esta virtud es la contraparte directa del pecado de la avaricia. La avaricia se caracteriza por un deseo insaciable de tener más, acumular riquezas o poder y no querer compartir nada con los demás. Una persona avara puede llegar a traicionar, engañar o incluso dañar a otros con tal de obtener lo que quiere. En ese sentido, mientras el avaro ve a las personas como simples medios para conseguir algo, el generoso ve a los demás como iguales y ve a los objetos como un medio. Eso sí, ser generoso no significa entregarlo todo sin medida. Si caemos en el exceso podemos llegar a la prodigalidad, que no es más que desperdiciar todo lo que tenemos. La clave está en el equilibrio, cuidar lo que es nuestro, disfrutar lo que hemos ganado de manera honesta, pero también compartir y ayudar cuando es necesario. Un personaje que para mí encarna muy bien esta virtud es Jonathan Joestar de JoJo's Bizarre Adventure. Jonathan es literalmente la personificación del caballero ideal. Si bien al inicio vemos como un joven algo mimado, porque nació en una familia adinerada, siempre demostró tener un corazón genuino, está dispuesto a ayudar a cualquiera e incluso si esto significa ponerse en riesgo. Su vida pudo haber sido tranquila si no fuera por la llegada de Dio Brando. Y aquí hay una contraparte perfecta. Jonathan es la representación de la generosidad, mientras que Dio es un ejemplo claro de la avaricia. Dio nació en la miseria y con un padre abusivo. Decide que lo único que le importa es obtener riquezas, poder y dominar a los demás, incluso si para ello debe robar, manipular o destruir vidas. Vemos cómo sus objetivos es poseer algo, ya sea el patrimonio de los Joestars en la primera parte o el mundo como en la tercera parte. A lo largo de Phantom Blood, Jonathan siempre mantiene su esencia, no deja que su posición privilegiada lo vuelva arrogante ni indiferente, se preocupa por los demás, ayuda incluso a sus enemigos y nunca duda en sacrificarse por proteger a otros. Esa actitud noble le ganó la lealtad de personajes como Erina, Speedwagon o Zeppelin, quienes se unieron a su causa no por obligación, sino porque reconocían la pureza de sus intenciones.
Incluso en el final, cuando lo había perdido casi todo, Jonathan no traicionó sus principios. Dio intentó arrebatarle hasta su propio cuerpo y aún así Jonathan pensó primero en salvar a Irina y una niña inocente que estaba ahí mismo. Jonathan nos enseña que la verdadera generosidad no se limita a dar bienes materiales, también es estar ahí para los demás, usar lo que tenemos como medios para lograr un bien mayor y hasta estar dispuestos a sacrificarnos si es necesario, por proteger lo que es justo y quienes nos aman. La castidad es la virtud de integrar la sexualidad en la persona, expresándose como pureza en pensamiento, palabras y acciones. Esto hace que la persona desarrolle autocontrol, pureza de corazón, fidelidad a un ideal y poner el amor sincero o espiritual por encima de los deseos carnales. Su contraparte es la lujuria, que es el deseo sexual excesivo e incontrolable, que hace que alguien se deje llevar por sus pasiones sin medir consecuencias. La lujuria puede llevar a ver a las personas como objeto de placer o incluso volverse esclavo de los propios impulsos, orillándolos a hacer actos que perjudiquen a los demás con el fin de cumplir sus deseos carnales. Vivir en castidad no significa vivir en abstinencia absoluta, más bien se trata de tener un dominio propio, de saber canalizar los deseos en vez de dejar que ellos te controlen. Eso sí, si se lleva al extremo, la castidad se puede degenerar en mojigatería, o sea, una moralidad rígida, fingida o incluso una timidez exagerada. Para mí, un personaje que encarna muy bien esta descripción es Obi-Wan Kenobi de Star Wars. Para el fandom de Star Wars, Obi-Wan es el Jedi perfecto, ya que representa muy bien los ideales de toda la orden. La vida de Obi-Wan no fue fácil. La fuerza le puso pruebas que harían que otros Jedi se desviaran al lado oscuro. Perdió a su maestro a manos de Darth Maul, perdió el amor de su vida, Satine de Mandalore, a manos del mismo Sith, perdió a su aprendiz y hermano Anakin Skywalker cuando esto se pasó al lado oscuro convirtiéndose en Darth Vader, y perdió a casi a todos aquellos que conocían en la Orden Jedi debido a la Orden 66. A pesar de todo, Obi-Wan se mantuvo firme en sus ideales, nunca se dejó arrastrar por la ira, la venganza o el deseo de usar su poder para beneficio propio. Su disciplina, su fidelidad y su autocontrol lo sostuvieron cuando cualquiera en su lugar se hubiera quebrado. Gracias a ello pudo cumplir su misión más importante, proteger a Luke Skywalker, la nueva esperanza de toda la galaxia. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la castidad?, te estarás preguntando. Pues la verdad que mucho. Los Jedi hacen un voto de castidad porque saben que dejarse llevar por los lazos carnales y las pasiones pueden abrir puertas al lado oscuro. En contraparte, los Sith son seres que se dejan llevar por sus pasiones, dan rienda suelta a sus impulsos y toman la ira y el odio como motor para usar el lado oscuro de la fuerza. Pero aquí está la trampa: al dar rienda suelta de sus impulsos hacen que los Sith se vuelvan esclavos de estos. Un par de ejemplos: Darth Maul es un ser que se dejó consumir por la ira y la venganza, haciendo que su odio por Kenobi lo llevara a realizar acciones que siempre perjudican a los demás y que tienen como fin ver sufrir a Kenobi. Sin embargo, esto también lo ciega, al punto que en su última pelea contra Kenobi, Maul piensa que puede acabarlo utilizando el mismo movimiento que utilizó para acabar con su maestro Qui-Gon Jinn. Sin embargo, Kenobi lograría ver a través de sus movimientos y le asestaría el golpe de gracia que le pondría fin a su vida. El segundo ejemplo es Anakin Skywalker. El elegido de la fuerza, antes de pasarse al lado oscuro, ya tenía ataques de ira. Se veía cómo este se dejaba llevar por sus impulsos y pasiones y no aceptaba la muerte como algo natural, al punto que buscaría la manera de evitar que Padme muriera, e irónicamente eso le provocaría la muerte a su esposa. Anakin nunca dejó de ser un esclavo. De niño fue físicamente uno y ya de mayor siguió siendo esclavo de sus propios impulsos. Y la lujuria es exactamente eso, un vicio que te vuelve esclavo de tus impulsos y deseos. Sé perfectamente que Star Wars no trata esos temas, pero los Sith, al dejarse llevarse por sus pasiones, encaja perfectamente con una de las consecuencias que es caer en la lujuria. Si quieres ver la lujuria en su máxima expresión, basta con solamente mirar a los hijos del emperador en Warhammer 40.000. Antaño fueron héroes de guerra, pero sus excesos y obsesiones por los placeres los convirtieron en seres aberrantes que viven únicamente para satisfacer sus deseos más enfermizos. Sé que es un ejemplo muy extremista, pero eso es la lujuria, un demonio que nos esclaviza y nos vuelve reclusos del placer. Es por eso que tenemos que poner en práctica la castidad. No te digo que seamos cohibidos, digo que aprendamos a dominar nuestros impulsos, porque si nos dejamos llevar por estos, nunca tendremos una vida estable, o peor aún, perjudicaremos a quienes realmente nos aman solamente por seguir placeres instantáneos. De la paciencia ya hablé en un video anterior, pero lo volveré a explicar lo que es. La paciencia es la virtud que consiste en soportar o tolerar situaciones molestas, irritantes o adversas con tal de alcanzar un objetivo deseado. Una persona paciente es capaz de enfrentar las condiciones extremas de manera estoica, controlando sus emociones y sabiendo esperar.
La paciencia es una virtud que se contrapone al pecado de la ira. Cuando nos referimos a la ira no nos referimos al sentimiento de enojo, sino a la emoción incontrolable de odio o rabia que hace que se exprese en forma de ataque a todo aquello que sucede o lo que nos contraria. Ser paciente no significa ser pasivo. Una persona pasiva espera que las cosas sucedan por sí solas. Una persona paciente sabe actuar en el momento adecuado de manera tranquila y controlada. Un exceso de paciencia conllevaría a la apatía, haciendo que simplemente no nos importe lo que pasa a nuestro alrededor con la excusa de que el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Un personaje que para mí encarna muy bien esta virtud es el tío Iroh de Avatar. El tío Iroh es uno de esos personajes que muchos aspiran a ser. Iroh es una persona sabia que sabe cuándo y cómo actuar en la gran mayoría de veces, y sirve como faro moral sobre todo para su sobrino Zuko. Iroh es alguien que ha vivido mucho. Antes era uno de los generales más prestigiosos de toda la Nación de Fuego. Él fue el encargado de invadir la ciudad de Ban Sing Se, pero después de perder a su único hijo, él dejaría de lado su vida militar y se embarcaría en un viaje en el que aprendería mucho sobre el equilibrio entre los 4 elementos, volviéndose sabio en el proceso. Durante toda la obra podemos ver que cada vez que actúa lo hace en el momento adecuado, guía a su sobrino por un buen camino con paciencia porque sabe que Zuko es un niño que carga con mucho dolor. No lo justifica, lo entiende y sabe cuándo ponerse firme con él y hacerlo entrar en razón en varias partes de la obra. Un ejemplo de su paciencia se da durante su encarcelamiento. En lugar de escapar de inmediato, finge ser un anciano débil, entrena en secreto y espera el eclipse, el momento exacto en que sabía que tendría éxito su escape. Su estrategia demuestra que la paciencia no es una debilidad, sino que es inteligencia y autocontrol. La paciencia de Iroh contrasta bastante con otros personajes de la misma obra como vendría a ser el general Shao, Azula, Zuko u Ozai, todos guiados por la ira, el rencor y la violencia. De todos los mencionados, Zuko fue el único en liberarse de las garras de la ira gracias a las enseñanzas del tío Iroh, mientras que los demás, su odio, rencor y rabia les pasó factura. El general Shao actuó de manera deshonrosa después de ser derrotado en el Agni Kai por Zuko. Azula terminó loca debido al rencor que le tenía a su madre y Ozai perdió todo por sus actos cometidos producto a su sed de conquista y poder. Si tengo que poner un ejemplo más claro de la ira, este sería Kratos de la saga griega de God of War. Kratos durante su estancia en Grecia no fue más que un ser iracundo que destruía todo lo que tocaba. Desde sus inicios como guerrero de Hades se demostró esto. Debido a toda la rabia contenida, acabó con su familia para luego redirigirlo a los dioses del Olimpo, destruyendo toda Grecia en su afán de completar su venganza. El tío Iroh nos enseña que la paciencia no es resignación, sino fuerza contenida. Nos demuestra que enojarse no es malo, siempre y cuando sea por una injusticia o sepamos canalizar esa energía con control. Así como le enseñó a Zuko a redirigir los rayos. Ser paciente no es ser pasivo, es saber esperar, pero también es saber cuándo actuar. La templanza es la virtud del autocontrol y el equilibrio frente a los placeres y deseos. No se trata de reprimirlos por completo, sino saber cuándo y cómo actuar. Practicar la templanza significa abstenerse de la venganza con misericordia, la arrogancia con humildad y la ira con serenidad. Por eso es la contraparte directa de la gula, el pecado del exceso. Aunque solemos asociar la gula con la comida y la bebida, en realidad es cualquier vida desordenada y sin límites dominado por el egoísmo y la falta de autocontrol. El glotón no solamente consume más de lo que necesita, sino que tampoco comparte y termina siendo esclavo de su propio apetito. Claro, tener reservas y disfrutar de lo que hemos ganado no es malo. El problema es dejar que esos excesos nos controlen. Un exceso de templanza, por otro lado, nos puede llevar al ascetismo, negar obsesivamente cualquier placer, lo que termina generando frustración y deseos reprimidos. Como dijo Oscar Wilde alguna vez, todo con moderación, incluso la moderación. Un personaje que encarna para mí la virtud de la templanza es Optimus Prime de Transformers. Optimus Prime es el líder de los Autobots y por lo tanto debe ser un ejemplo de equilibrio, justicia y moderación. En muchas de sus versiones lo vemos como un sabio obligado a convertirse en un guerrero para proteger a su gente. En Transformers One, es la versión que voy a utilizar para este vídeo, es la versión más reciente y se nos demuestra a Oryx Pax antes de ser Optimus Prime. Él era un minero rebelde, pero no violento. Quería justicia sin caer en la venganza. Buscaba un futuro mejor sin poner en riesgo a los demás. Cuando obtiene el engranaje de un Prime caído, su misión no es dominar, sino liberar a su gente. Incluso frente a Sentinel Prime intenta evitar la violencia porque entiende que la venganza y la justicia no son lo mismo.
En contraste, su mejor amigo D16, que sería más tarde Megatron, sí se deja dominar por la ira y el resentimiento. Quiere el poder a toda costa, imponer su voluntad aunque tenga que destruirlo todo, lo cual refleja perfectamente el descontrol que caracteriza al pecado de la gula. Ya al final de la película, cuando Optimus derrota a Megatron, en lugar de matarlo, le perdona la vida y lo exilia. Este acto no es debilidad, sino templanza, la capacidad de detenerse en el momento en que la venganza podría dominarlo. Y ya que hablamos de razas extraterrestres, los que representan el pecado de la gula serían razas como los Zergs de StarCraft o los Tiranidos de Warhammer 40.000. Ambas razas giran en torno de devorar todo a su paso y consumir hasta el último recurso de los planetas. En el caso de los Zergs es por su búsqueda constante de evolución y preservar la raza, y en el caso de los Tiranidos es debido a un hambre insaciable que ni consumiendo varios planetas estos seres logran saciar. Su consumo es tanto que destruyen planetas y los vuelven inhabitables, haciendo que la existencia de la vida sea imposible por donde vayan. De Optimus Prime aprendemos que la templanza no es negar lo que somos, sino equilibrarlo. Que un buen líder no es el más fuerte ni el más implacable, sino aquel que debe mantener la calma, la humildad y la moderación incluso en medio del caos. Nos enseña que forjar nuestra templanza es importante para no caer ante ideales que buscan la satisfacción personal egoísta, y que nos enseña que tenemos que pelear por nuestros ideales y nuestros allegados, pero nunca cometiendo excesos. La diligencia es la virtud que consiste en hacer las cosas con prontitud, cuidado y eficiencia. Es cumplir los compromisos adquiridos y realizar las responsabilidades correctamente, ya sea una tarea, un trabajo o una actividad. En pocas palabras, es hacer bien lo que nos corresponde con esfuerzo y constancia. Esta virtud es la contraparte del pecado de la pereza, porque no solamente esto se trata de flojera, sino también la falta de voluntad, la negligencia y el desinterés de hacer bien las cosas. La pereza es mirar a otro lado cuando deberíamos actuar, o incluso hacer malas cosas a propósito, solo por no querer esforzarnos. Así como la diligencia nos ayuda a crecer, un exceso de ella puede derivar en el perfeccionismo, rigidez y finalmente en el agotamiento. La diligencia es una virtud que cualquier deportista destacado debe cultivar, ya que trabaja mucho para tener un desempeño eficiente en su ámbito. Para esta ocasión voy a escoger una de las tantas sumas que se nos presenta en la franquicia de Uma Musume, y como ya hablé en un video anterior de Tokai Teiyo y Kita-san Black, en esta ocasión hablaré de Pocket Jungle de la película de Uma Musume. Pocket Jungle es la protagonista de la película de Uma Musume. El objetivo de Pocket es simple, ser la Uma más fuerte de su generación, y para ello se esfuerza entrenando día tras día, y a pesar que gana sus primeras carreras, llegó el día que se encontró contra un muro muy difícil de pasar: Agnes Tachyon. Mi vieja wey. Agnes, a diferencia de Jungle, es una prodigio en el mundo de las carreras, debido a las altas velocidades que puede llegar a correr. Tanto en la vida real como en el anime, Agnes Tachyon opacó la imagen de Jungle Pocket debido a que ganaba sus carreras con varios cuerpos de distancia, pero que desgraciadamente por una tendinitis, Agnes dejaría el mundo de las carreras retirándose de manera invicta. En las carreras que Jungle y Agnes corrieron, Agnes salió vencedora, haciendo que Jungle desarrollara cierto complejo de inferioridad, pero a pesar de esto, Jungle nunca se dio por vencida y entrenaba para poder superar algún día a su rival Agnes Tachyon y así demostrar que es la más fuerte. Gracias a su entrenamiento lograría ganar el derby japonés. Sin embargo, el hecho de que nunca podrá derrotar a Agnes Tachyon le carcome por dentro, haciendo que su complejo de inferioridad empezara a desarrollarse más, por lo que tuvo una racha de derrotas la cual empezó a minar su moral. A pesar de que entrenaba, ella no sentía que mejoraba, sentía que algo la retenía, no importaba qué tanto corriera, ella sentía que nunca podría ser mejor que Agnes Tachyon, ya que la oportunidad de correr contra ella nunca llegaría. Sus dudas eran demasiadas, y para evitar pensar en ello entrenaba. Sin embargo, su estado mental, al no ser el óptimo, simplemente no mejoraba. Fue gracias a Fuji Kiseki que pudo superar su complejo de superioridad que tenía. Le demostró que Jungle Pocket no solamente corría para ser la más fuerte, sino que cargaba con los sueños y esperanzas de ella y su entrenador. Por lo que Jungle Pocket empezó a entrenar de manera más consciente para una de las carreras más prestigiosas de todas, la Japan Cup, que en esta carrera solamente se enfrentan la más fuerte de su generación, y para esta ocasión se enfrentaría a una TM Opera O que estaba en su peak. Y el día de la carrera, tras una intensa competencia, Jungle Pocket rompería la racha invicta de TM Opera O, demostrando así que Jungle Pocket era una de las más fuertes de su generación.
Dentro de la franquicia no encontramos personaje que encaje en el pecado de la pereza, por lo que tendríamos que buscar en otro lado, y en este caso sería un show más. Todos conocemos a Mordecai y a Rigby. Este dúo es conocido por tener las aventuras más surrealistas dentro del mundo de las caricaturas. Sin embargo, en muchas ocasiones por su pereza han puesto en peligro muchas veces al parque en donde trabaja y a las personas que están ahí, como la vez que jugaron 100 veces piedra, papel o tijera y terminaron invocando un agujero negro, o por no querer arreglar unas sillas y jugar videojuegos invocaron al diablo en versión de 8 píxeles. Si bien es cierto que durante la serie vemos cómo evolucionan, sobre todo Rigby, esto no quita que su flojera haya llegado a literalmente casi destruir el mundo. De Jungle Pocket aprendemos que la diligencia no siempre significa alcanzar las victorias más grandes o superar a los más fuertes, significa levantarse incluso cuando sentimos que no podemos más, significa seguir esforzándonos porque otros confían en nosotros porque cargamos con sus sueños y esperanzas, y aunque a veces la vida nos ponga límites, ser diligentes nos permite dar lo mejor de nosotros mismos, no solo por nosotros, sino también por quienes nos rodean. La virtud de la humildad es la capacidad de reconocer las propias limitaciones, debilidades y errores sin soberbias, siempre valorando al prójimo y buscar la verdad sobre uno mismo. Ser humilde no es menospreciarte o creerse superior a los demás, es saber aceptar críticas, practicar la gratitud, tener conocimiento de uno mismo y tener aprecio hacia los demás. Esta virtud es base de otras debido a que se piensa tanto en uno mismo como en el prójimo. Es por eso que la humildad es la contraparte del pecado de la arrogancia, que es la imperiosa necesidad de creer que uno está por encima de los demás, creer que uno tiene la razón en todo y si algo sale mal piensa que es culpa de todos menos de uno mismo. Muchas veces la arrogancia lleva a la persona a cometer negligencias y errores tan graves que afectan a los demás solamente para no romper su ego. Una humildad desmedida puede volverse en pusilanimidad, o sea, tener poco valor para tolerar las desgracias o intentar hacer cosas grandes. O en otras palabras, te vuelves un cobarde. Un personaje que para mí encarna muy bien la humildad es Komi Shouko de Komi-san wa Komishou desu. Komi es la chica más hermosa, inteligente y con mejor porte de su colegio. Es el ideal de chica japonesa perfecta y todos quien la ve que se quedan sorprendidos al punto de tratarla como una diosa. El detalle es que Komi tiene un problema. Tiene un trastorno de comunicación el cual le impide comunicarse con los demás, lo que la ha orillado a sentirse sola. Ella reconoce esto pero no sabe cómo acercarse a la gente y es aquí donde viene Hitohito Tadano y le ayuda a superar de a poco su trastorno de comunicación. La humildad de Komi reside en cómo acepta que tiene un problema y hace lo que puede para intentar superarlo. Ve a las personas como personas y está consciente de su privilegio de belleza y usa esto para ayudar o hacer bien las cosas. Esto aún no sale en el anime, pero en el manga hay un arco en donde Komi cuida a una niña llamada Rei Natsukido, cuyo problema es que no puede tener amigos por las constantes mudanzas que hace su madre, lo que la orilla a que en una parte del manga ella se escape y Komi, en ayuda de todos sus contactos que ha hecho durante todo el manga, la buscan desesperadamente. Aquí podemos ver a Komi aplicar todo lo aprendido durante todo este tiempo, se hace responsable de ella, empatiza con su soledad y le da esperanza de que algún día podrá ser algún amigo. Komi simplemente pudo haber utilizado su privilegio de belleza y haberle dicho a la gente que haga todo por ella, pero decidió hacerse cargo ella misma de la situación y apoyar a sus amigos. Más adelante en la obra ella empieza a tener más soltura para hablar y por ende hacer más amigos, y fácilmente puede utilizar esto para menospreciar a los demás, y mucha gente se lo bancaría, pero decide mantenerse fiel a sí misma, lo que lo lleva a formalizar una relación con Tadano, una relación sana en donde ambos se ven como iguales. En contraparte, dentro de la obra hay un personaje que destaca por ser despreciable y cree que puede acercarse a Komi solamente por considerarse algo más linda que los demás. Me refiero a Ren Yamai, que en su primera aparición en cámara literalmente trató como basura a Tadano solamente por no considerarlo alguien digno de acercarse a Komi. Incluso casi lo amanece en una bolsa negra en medio de un río. Y todo por la arrogancia de quererse más solamente por ser un poco más linda que el promedio. Y si quieren otro ejemplo del pecado de la arrogancia y sus consecuencias, no necesito irme a la ficción para ello. Ya muchos conocen al sujeto que van a ver en pantalla, y es el claro ejemplo de que el pecado de la arrogancia le hace a las personas, los vuelve ególatras, violentos ante cualquier persona que no opinen como él y se creen perfectos en todos los ámbitos y sobreestiman sus capacidades, haciendo que si son buenos en algo no puedan mejorar porque no aceptan críticas y piensan que han hecho algo digno de un museo. De Komi aprendemos que la humildad es una virtud importante que debemos forjar para poder tener autocontrol de nosotros mismos, actuar siempre pensando en el bien personal y el de los demás y ser realista con nuestras propias habilidades para poder mejorar y explotarlas al máximo. Esta virtud también es importante a la hora de resolver nuestros problemas, ya que si sobreestimamos nuestras habilidades, no podremos mejorar ni resolver nada. La gente que se le une a Komi, si bien es cierto son atraídos principalmente por su belleza,
Los que se quedan a su lado son personas que la aceptaron por cómo es y su manera de ser con los demás. Por eso es importante practicar la humildad, para evitar conflictos gratuitos y estrechar lazos duraderos. La caridad es la virtud que consiste en practicar el bien común y la fraternidad. Es ayudar de manera desinteresada a quienes lo necesitan sin distinción ni retribución alguna. En la teología cristiana consiste en el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor a los demás como a uno mismo. Es un amor puro que se expresa con generosidad, compromiso y solidaridad. Los griegos antiguos habían clasificado este amor como el amor ágape, un amor que es incondicional, altruista y que se enfoca en el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. El mismo amor que Jesucristo profesaba, practicaba y con el que nos presentaba a Dios. Es por esta razón que la caridad es la contraparte del pecado de la envidia, que es la tristeza o resentimiento ante la excelencia, los logros o posiciones de las demás personas, que a menudo es acompañado con el deseo de que una persona pierda todo lo que tiene. Las personas envidiosas son capaces de trabajar en exclusivamente para perjudicar a otras personas de manera directa o indirecta. La envidia hará que por más que tengas todo, nunca puedas estar satisfecho con lo que uno tiene y pasarás a desear poseer lo que tiene otra persona. Una caridad desmedida puede provocar en el servilismo, o mejor dicho, en convertirte en alguien que está sometido por los demás por voluntad propia, llegando al punto de que entregues todo de ti olvidando tu propio valor o dignidad, creyendo erróneamente que estás en lo correcto. Un personaje que encarna perfectamente esta virtud es Superman. El Hombre de Acero es uno de los héroes más reconocidos en el mundo y que ha tenido varias historias que demuestran su amor que tiene por el mundo. Él ayuda a los más necesitados no solamente derrotando villanos, sino que está ahí con ellos para traerles esperanza. Siempre busca la manera de hacer las cosas correctamente, usa sus poderes y recursos para ayudar a los demás y siempre busca que el conflicto sea la última opción. Y a pesar de que cuenta con los poderes de un ser divino, al final del día él se siente tan humano como nosotros. Él se enoja, tiene dudas, se cae, se levanta y hace todo lo posible para mantener un buen ánimo ante los problemas. Los Kent son el ejemplo a seguir de Clark. Ellos le enseñaron a su hijo a ser humilde, generoso, diligente, paciente, tener un buen temple y a pensar siempre en los demás. Superman es más que un superhéroe, es la idea de que la bondad aún existe en este mundo. Es alguien que está dispuesto a ayudar desde un niño que sufre abusos por un padre abusivo, evitar el suicidio de una chica, apoyar la orientación sexual de su hijo, ayudar a los demás sin importar que no tenga poderes, hasta dar la vida para evitar una catástrofe mayor. Pero un superhéroe no es nada sin un villano, y es aquí donde entra Lex Luthor, un multimillonario ególatra que ve a Superman como una amenaza para la forma de vivir de los seres humanos. Podemos ver cómo la envidia le carcome a Lex al punto de estar siempre buscando la manera de desprestigiar a Superman, contenerlo, quitarle sus poderes o matarlo porque no tolera la idea de que hay alguien más poderoso que él y que use ese poder para ayudar a las personas. Para Lex es algo inconcebible, imposible de ocurrir. En su limitada visión del mundo cree que solamente por tener los recursos de hacer lo que él quiera, puede poseer o manipular a quien quiera, y a pesar de que hay historias en donde vemos que Lex deja la villanía, este siempre regresa por su obsesión insana que tiene por Superman, llevando a destruir todo lo que alguna vez quiso solamente por intentar derrotar al hombre del mañana. Lex odia a Superman, pero no por ser una potencial amenaza, sino porque no aguanta la idea de que las personas busquen ser más como el Hombre de Acero que como Lex. No aguanta la idea de ser un humano común y corriente y tampoco aguanta la idea de que todos sigan el mismo ejemplo de Superman, ya que la visión de Lex es de alguien que ve a las personas como herramientas. No comprende que es ser caritativo ni generoso con los demás y a pesar de que Superman pueda y quiera ayudarlo, este nunca dará su brazo a torcer. Superman nos enseña un valor que hoy en día mucha gente lo ve como ridículo: ser caritativo con los demás. Actualmente estamos en un mundo en donde las personas ven la maldad como algo común y que ser bondadoso es algo raro, incluso hasta rebelde. Muchas veces se nos enseña a ser violentos o a tratar a las personas de mala manera, ya sea en un ambiente laboral, social o familiar. Superman nos recuerda que siempre podemos ayudar a los demás, no es necesario tener superpoderes para ayudar al resto. A veces solamente basta con estar ahí y transmitir calma, apoyo y sobre todo esperanza. Actualmente vivimos en un mundo en donde los pecados que vimos en este video están muy presentes. CEOs de empresas que hacen todo lo posible para abaratar costos sin tener en cuenta a los empleados o la calidad de sus productos y vendiéndolos a sobreprecios, la promesa de placeres instantáneos para que no pienses de más o no te sientas solo, la sobresaturación de estímulos que intenta captar nuestra atención al punto de perder nuestra paciencia si algo no nos llena en los primeros 5 segundos, la viralización de personajes muy cuestionables,
la falta de empatía y el aumento de la soledad en la población ya son pan del día a día. Sin embargo, cada uno podemos hacerle frente a esto a nuestra manera, pero para eso es importante aprender a cómo enfrentarlo. Y para eso podemos empezar a practicar una de las virtudes que hablé en este video, que puede ser un buen inicio. Desde ya yo les digo, yo no soy dueño de la moral ni santo de devoción de nadie. Cometo faltas y a veces caigo porque también soy humano. No me describiría como alguien virtuoso, pero al menos intento poner en práctica una de esas virtudes con pequeñas acciones porque sé que no es fácil. Muchas veces el mundo nos quiere quebrar porque sí, nos quiere dejar de lado o simplemente no es justo con nosotros y nos orilla a pensar de que si nos volvemos los villanos, por decirlo de cierto modo, nos irá mejor. Sin embargo, este tipo de personas nunca viven en paz, siempre pagan su mal, ya sea con su vida o con la vida de sus cercanos. Sus almas ya están condenadas y no hay manera de que se arrepientan. El lado positivo de todo esto es que si nosotros hacemos bien las cosas y somos correctos, tendremos la conciencia más tranquila y muchas veces eso es mucho mejor que regocijarse en bienes materiales obtenidos de maneras inmorales. Si cada uno de nosotros ponemos en práctica estas virtudes, al menos una, podremos al menos cambiar un poco la porción del mundo que nos rodea y quién sabe, quizás hacer un verdadero cambio.